Ya, perfecto. Hoy día vamos a continuar viendo evolución y vamos a ver las definiciones de especie, ¿ya? Y especiación. Y dentro de especiación, que son los mecanismos que favorecen la formación de nuevas especies, vamos a ver los aislamientos reproductivos primero y después vamos a ver los tres tipos de especiación que hay, ¿ya? Ahora, estaba revisando el facsímil de Emre, que yo creo que entre comillas, recreo que vamos a tener cuando se nos corte y tengamos que iniciar de nuevo. Ahí vamos a hacer unos dos, tres ejercicios, creo yo, de lo que hemos visto en realidad, ¿ya? Porque, pucha, hay que apegarlo y hay harto, ¿ah? En el facsímil oficial de la prueba del año pasado hay harto ejercicios de evolución, ¿ya? Así que ahí vamos a estar haciendo ejercicios. Ya, pues, vamos entonces con especie. Y lo primero que todo, nuestra lámina de soporte, que siempre la vamos a estar viendo, tenemos que recordar entonces que la evolución está siempre siendo afectada o en cierta forma influida por estos cuatro grandes factores. Ya se me corrió un poquito, pero es porque estoy ajustando algo en el PPT. Ahí sí. Ya. Entonces, la evolución puede ser afectada por la selección natural principalmente, recordemos que hay aproximadamente un 70%. Las mutaciones, un 20% adicional, ¿ya? La deriva génica, un 5% aprox, que esa la vimos la semana pasada, junto con la selección natural, y el flujo génico, que en cierta forma lo vamos a ir viendo ahora, ¿ya? Porque el flujo génico que involucra variantes o individuos que se van reproduciendo por varias partes, ¿ya? Y que claramente va a estar determinado por su capacidad migratoria o favorecido por su capacidad migratoria, está directamente relacionado con el concepto de especie y con las formas tanto de formar nuevas especies como también de detener la formación de nuevas especies, ¿ya? Porque al final lo que busca la especiación, claro, es formar especies, pero a su vez aislarlas, ¿ya? Y ayer, por ejemplo, cuando lo vimos con los chicos del anual, salió un muy buen ejemplo, ¿ya? Y lo vamos a ver dentro de poquito ahora mismo, que a la evolución, en cierta forma, no le conviene tener distintas especies. Ya le conviene, sí, tener cierta variabilidad para que haya combinatoria y toda la cuestión. Pero si todas las especies fueran diferentes, ninguna se podría combinar. O al revés, si todas se combinaran con todos, ya forzosamente llegaría a un punto en que se terminarían transformando en una única especie, con los genes de todos. ¿Ya? Y ahí apareció el ejemplo de cuando los niñitos, por ejemplo, tienen no sé, cajitas de plasticina y van jugando con la plasticina y hacen monito y toda la cuestión. Y cuando desarman el monito, normalmente amuñan la plasticina, la mezclan toda y les queda de un único color. Una enorme bola, pero de un único color. Y terminaría pasando lo mismo. Entonces tendríamos distintas especies significadas, cada una con un color distinto, y las terminaríamos en cierta forma amontonando, mezclando, hasta que se vuelvan todas de un único color uniforme, de una única especie con todos los genes del mundo. Y claramente la población no, o sea, la evolución no busca eso. Lo que busca la evolución es generar variabilidad y que a su vez esa variabilidad se conserve. ¿Ya? Entonces, teniendo claro eso, la evolución entonces puede ser favorecida por estos cuatro factores, donde el flujo génico ya es el más importante. Ya, no olvidar, o sea, perdón, la selección natural es el más importante. Ahora vamos a ver flujo génico. Está ahí diferiendo, se me enredaron los dos conceptos. Ya, pues, vamos con especie, y ahí tenemos una definición es bien importante, y ahí complementamos con otra definición, que es la definición de raza. A ver, creo que no habíamos visto esta lámina, o no habíamos alcanzado a llegar a esta lámina. Se define especie entonces como un conjunto de poblaciones, ya cuyos miembros pueden cruzarse entre sí, y hasta ahí tenemos que considerar siempre que van a generar tarde o temprano descendencia fértil. Porque si yo tengo dos poblaciones que se cruzan entre sí y generan un individuo que es estéril, no puede definirse ese nuevo individuo como una especie. Por lo tanto, la especie siempre busca perpetuarse en el tiempo y mantenerse. Lógicamente lo hace en función de la reproducción. ¿Ya? Ejemplo, muy sencillo. Si yo tengo un grupo de caballos y los caballos se cruzan entre sí, van a generar potrillos y esos potrillos crecen y se transforman en caballos que se reproducen y siguen generando potrillos y así. ¿Ya? Pero si yo tengo caballos y burros y los cruzo, voy a formar mulas. Y las mulas son estériles, ya son un híbrido.
Y en ese caso, las mulas no pueden formar una nueva especie o no se definen como una especie nueva porque esa descendencia no es fértil. Entonces, el resultado de la cruza debe ser fértil para perpetuar a la especie. Y ese es el principio base de toda la especie. Y allá arribita, acá arribita, aparece la definición de raza, que es lo mismo que decir subespecie. Entonces, dentro de la definición especie, vamos a tener una segunda división que se extrae de ella, una segunda definición, perdón, que se extrae de ella, que es la definición de raza, ¿ya? Y las razas son un conjunto de organismos, de poblaciones que interactúan entre sí, pero que tienen características fenotípicas, o sea, características visibles, que son bastante dispares en algunos casos, ¿ya? Y lógicamente son compatibles genéticamente entre sí, porque si se llegan a cruzar, van a generar o van a perpetuar esa especie, no su raza, pero sí su especie, ¿ya? El ejemplo más común aquí son los perros, ¿ya? El perro doméstico, ¿ya? Si yo puedo tener, por ejemplo, de hecho, especies de perro, una sola, el perro doméstico, pero subespecies o razas son como 600, 700 especies de perros distintos y todos son combinables con todos, ¿ya? Pero todos tienen características fenotípicas distintas. Yo puedo tener un perro San Bernardo, por ejemplo, que mi vecino acá al frente tiene un San Bernardo, y mi vecino acá al lado tiene uno de estos perros chiquititos que parecen de juguete, no me acuerdo el nombre, creo que es Yorkshire. Ya, entonces es un perro completamente, que tiene características fenotípicas completamente dispares al de mi vecino de al frente, ¿ya? Pero si yo hiciera una fertilización in vitro, ¿ya? De un ovocito de San Bernardo con espermatozoides de Yorkshire, sí se me va a mezclar. Y sí voy a mantener la perpetuidad de esa especie, porque ese embrión cuando se desarrolle, ¿ya? Va a formar un perro que va a ser una mezcla de Yorkshire con San Bernardo, pero va a seguir siendo la misma especie a la que perteneció sus padres, no la raza, porque la raza claramente es una definición que está dentro del concepto de especie. No sé si queda más o menos claro. Claro, pobrecito, sí, ahí recién vi el chat. Una aberración como el pus, claro, po, justamente. Y ahora, para poder conseguir esas razas, se van haciendo cruzas selectivas. ¿Ya? Entonces yo voy quedándome con ciertas características que quiero perpetuar y reproduzco esos animalitos, esos perros, y los que aparezcan con la característica más acentuada, que es la que yo quiero perpetuar, los vuelvo a cruzar. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, tengo que considerar varias variables porque no pueden estar emparentadas esas cruzas. Por lo tanto, tengo que tomar distintos organismos, tengo que ir haciendo esto de forma paralela para formar una nueva raza, en resumidas cuentas, ¿ya? Normalmente la formación de una raza, la otra vez lo estaba viendo, se toma como 9 a 10 cruzas. Lógicamente con acervos genéticos distintos, no puedo tener cruces consanguíneos porque si no podría tener enfermedades que se puedan heredar a futuro, que era lo que pasaba con las familias reales de Europa. Todos eran primos y de repente se casaban entre ellos, que de repente, si muchas veces todos estaban emparentados entre ellos, pues entonces el nicho era súper corto y también el pool genético de esos individuos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, considerar la definición de raza, no confundir raza, pese a que hay características fenotípicas distintas dentro de la raza, dentro de la definición de raza, como el San Bernardo y el Yorkshire, por ejemplo, el Chihuahua, ¿ya? Son todavía compatibles genéticamente porque pertenecen a la misma especie, ¿ya? Entonces hay que considerar eso. Y dentro de las definiciones de especie, ahí hay varias especies en la figura que son especies nativas chilenas, ¿ya? Y probablemente sean endémicas también, ¿ya? En el caso de la araucaria, por ejemplo, no es endémico porque también se encuentra en Argentina, cruzando la cordillera de los Andes, ¿ya? Y probablemente eso se debe a que los pájaros, en cierta forma, también pueden mover los piñones, que son las semillas la semilla de la araucaria, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso del flamenco chileno, casi endémico. Creo que también se han visto en Argentina, pero muy poquito, ya como o el monito del monte, que también es un muy buen ejemplo, que es un marsupial chileno y que se encuentra solo en Chile, ya, y en ninguna otra parte. Y el problema de, por ejemplo, afectar un ecosistema es que puede afectar especies nativas, que sería ya un crimen, pero afectar especies endémicas es doble crimen, porque la definición de especie endémica es que son todas aquellas especies, ya, que solo habitan en un lugar específico. Entonces, si yo encuentro una especie endémica, debe ser protegida prácticamente por ley, ¿ya? Y no siempre es así.
ya debe ser protegida porque muchas veces ni siquiera se han descubierto o se ven muy poco, porque también son un número poblacional muy reducido. Ya, entonces hay que considerar siempre ahí las especies endémicas. Ahora yo toco un poco de los temas ambientales porque sí entran en la prueba, pero lo que no entra es el impacto humano en el ecosistema, por lo menos para la... Ah, no miento, tú dais la prueba de invierno y esa todavía considera esos tópicos, ya la parte de contaminación y de daño ambiental, todo eso entra todavía en la prueba de verano, de noviembre, en el DEMRE, dentro de este nuevo temario, por así decirlo, sacó esos contenidos. Entonces el DEMRE sacó contenido en comparación a cómo viene la prueba de invierno. ¿Ya? Así que ahí, ojo, por si llegas a dar otra prueba a final de año, ahí tienes que ver si es que esa prueba tiene contenidos que cambiar. ¿Ya? El zorro chilote, ahí tiene otra especie que es endémica y que solo se encuentra allá. ¿Ya? Y mucho más cuando están aisladas a una isla, donde la probabilidad de salir es virtualmente nula, aunque de costa a costa uno ve, ya del continente, por así decirlo, a la isla de Chiloé se ve de extremo a extremo, sí. De hecho, ahí fácilmente podría existir un puente sin problema. ¿Ya? Bueno, ahí está la construcción del futuro puente. Para los que hemos cruzado en ferry, no. Pero se viene el puente, como dijeron en algún momento. Justamente, vos, justamente. Lamentablemente una injusticia. Sí, pues deberían tener puentes los chilotes. Para ellos imagínate un viaje que se demora media hora más o menos en ferry. En vehículo, en un puente se demoraría 10 minutos, 15 minutos. Entonces reduces el número, sin contar, eso en condiciones ideales, ¿eh? Sin contar la fila de gente que está esperando el ferry. ¿Ya? Entonces es como un taco obligado. ¿Ya? Cosas que pasan en nuestro querido país. Ya, pues, vamos entonces con los ejemplos de especie y especiación. ¿Ya? Entonces, a ver, si ya definimos especie, ya tenemos que considerar que especiación es el mecanismo que en cierta forma favorece la formación de nuevas especies y preserva o mantiene esas especies aisladas. ¿Ya? Nosotros hoy día vamos a ver los mecanismos que mantienen a las especies aisladas. ¿Ya? Los mecanismos que favorecen la formación de nuevas especies, eso lo vamos a ver la próxima semana, que son la simpatría, ¿ya? La especiación simpátrica, la alopátrica y la parapátrica. Hay dos más, ya de hecho están definidas, pero el DEMRE no las pregunta. Solamente se queda con esas tres definiciones porque las coloca en el temario. Entonces ahí inmediatamente me dice a qué apegarme, ¿ya? Pero yo me acuerdo que en la universidad vi dos más, ¿ya? Y dentro de estos mecanismos de aislamiento reproductivo, ya que van a impedir la formación de una nueva especie, por ejemplo, ¿por qué el Yorkshire de mi vecino acá al lado no se puede cruzar con el San Bernardo de mi vecino al frente? Ya uno dice, pero es que es como lógico. Pero sí, pues, hay barreras que impiden que esas dos especies, pese a que pertenecen, perdón, esas dos razas, pese a que pertenecen a la misma especie, no se puedan reproducir. Y eso se replica ya en muchas otras especies también. Así que ahí, ojo. Barrera de aislamiento reproductivo o mecanismos de aislamiento reproductivo son todas aquellas barreras entonces que impiden que ocurra la fecundación entre organismos de distintas especies. Y podría ser, ojo, que puede que ocurra la fecundación. Entonces también se van a impedir que ese nuevo embrión que se está desarrollando o crezca o nazca o simplemente, como es el caso de la mula, nazca estéril. Ya no resumidas cuentas, no se puede reproducir. En las especies vegetales se suele dar de que la mula, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de la mula, que es como lo más fácil de explicar. Podría ser que la mula sí tenga capacidad reproductiva. Estoy hablando en especies vegetales. Ya, este es un ejemplo medio extraño, medio cruzado. Pero sí, por ejemplo, yo puedo tener un limón y un naranjo y el polen del limón fertilizar a los estambres a los pistilos, perdón, del naranjo. ¿Ya? Entonces, ahí habría una fertilización entre especies. ¿Ya? Y si eso sí se podría ocurrir, o sea, sí se da, porque en las especies vegetales no hay tantas barreras de aislamiento reproductivo. ¿Ya? Como que nosotros, los seres humanos, rompemos esas barreras, entonces como una ruptura artificial, porque claro, el limón en sí no se da en un clima similar al del naranjo, pero deberían estar aislados geográficamente. ¿Ya? Entonces nosotros al llevar la semilla o trasplantar los árboles rompemos esa barrera que impide esa fecundación.
¿ya? Entonces ahí, con los vegetales sí se puede dar, o sí se pueden romper estas barreras, ¿ya? Asegurando entonces, me faltó eso, el reservorio génico de la especie, porque como decía, la evolución lo que busca es que las especies también en cierta forma se conserven. Ya no se mezclen todos con todos, porque si tengo, como decía, no sé, pues plasticinas de color verde, azul, rojo, amarillo, blanco, y las mezclo todas, me voy a quedar con un único color. Hay bastante feo probablemente. ¿Ya? Más grande, pero bastante feo. Ya, pues, vamos entonces con estos mecanismos, los primeros mecanismos, ya el aislamiento reproductivo se divide en dos, y el primero son los mecanismos presigóticos, ahí está, que impiden la formación de un cigoto mezclado, de un cigoto híbrido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo no puedo cruzar mi perro con mi gata porque hay barreras que impiden ese proceso. Así de sencillo. ¿Ya? Y aquí hay algunas más importantes que otras, ya por cierto, las vamos a marcar al tiro, cuáles son las más importantes, o las más comunes, más que la más importante, en realidad la más común de todas, y es como la salvaguarda que tenemos las especies para no mezclarnos todos con todos, es la incompatibilidad gamética. Esta es la más común, ahí le vamos a colocar un número 1. ¿Ya? Y la incompatibilidad gamética es que los gametos, ¿ya? De dos especies diferentes no son compatibles entre sí. El ovocito y el espermatozoide tienen proteínas que son propias entre especies y son reconocibles, son acoplables. Pero cuando tengo dos especies diferentes, el espermatozoide, no sé, a nivel de fertilización interna es complejo. ¿Ya? Uno dice, claro, los perros con los gatos no se van a cruzar porque tienen distintas características que lo hacen distinto. Lógico, ¿ya? Pero en el mar, ¿ya? Donde yo tengo, no sé, almeja, chorito, erizo, estrellas de mar y todos los bichitos que andan dando vuelta en el agua, ¿ya? Los espermatozoides de una almeja, que simplemente los bota al agua, ya desova hacia el océano, podrían ir a molestar fácilmente a los ovocitos que colocó, no sé, una merluza. Podría darse. Entonces, no se cruzan y nos formamos una merluza con dos valvas, ya como una almeja merluza. No se puede formar ya porque los gametos no se reconocen. Y como no se reconocen, no se puede generar una fecundación. Se impide, de hecho. ¿Ya? Y ese es, como te digo, el más importante porque es como la última barrera que existe para poder no formar nuevas especies. ¿Ya? Esta es como la gran barrera que existe. ¿Ya? La segunda más importante es esta que está aquí, la barrera geográfica, porque no todas las especies tienen capacidad migratoria y las que tienen, aún así la tienen limitada. ¿Ya? Solo las aves podrían tener una capacidad migratoria más alta. Geográfica quiere decir, o la barrera geográfica, ya el aislamiento geográfico, es porque se da muy sencillo. Yo no veo que los leones en África crucen el Atlántico nadando para venir a reproducirse con los pumas o con los jaguares acá en Latinoamérica. Eso no ocurre. ¿Ya? Y no ocurre, lógicamente, porque existen barreras geográficas que lo impiden. ¿Ya? Y la barrera más grande en este caso sería el Océano Atlántico. ¿Ya? Por lo tanto, las barreras geográficas son las que mantienen, en cierta forma, los nichos geográficos o la ecología, sí, pues, la ecología geográfica o la distribución geográfica de las especies. ¿Ya? Entonces, estas especies no son mezclables entre sí. ¿Por qué? Porque están adaptadas a un ambiente geográfico. ¿Ya? Entonces, la incompatibilidad gamética y la geográfica, ya las barreras geográficas impiden que muchas veces las especies se puedan mezclar todas con todas, ¿ya? Porque la geografía de la Tierra es muy diversa, ¿ya? Y mientras más aislados estén los continentes, más diverso se va a hacer, más separado, más característico se va a hacer para una especie en particular. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del oso polar, el oso polar normalmente, el nombre lo indica, vive en el polo, ya en el polo norte, porque en el polo sur no hay osos polares. Si fueran introducidos, quizás sí, no lo sé, habría que ver. ¿Para qué hacer esa crueldad en realidad? Porque ya la introducción de especies es cruel. ¿Ya? Y los osos grizzly o los osos pardo que viven un poco más abajo, por así decirlo, ¿ya? Ellos normalmente no establecen reproducción entre sí, ¿ya? Porque viven en límites o tienen límites geográficos muy definidos. Si existiera una, no sé, una nevazón más grande y la nieve pudiese avanzar un poco más, de tal manera que el sector geográfico del oso polar se superponga con el del oso pardo, quizás ahí sí
podría establecerse una reproducción, pero en las condiciones actuales en donde al contrario el polo norte se está deshielando, lo veo bien difícil, ¿ya? Entonces los nichos geográficos o la ecología geográfica limita muchísimo la distribución de las especies y por ende es difícil formar nuevas especies que están aisladas geográficamente, ¿ya? Entonces el aislamiento geográfico es el segundo más marcado por la distribución de los continentes en el planeta, ¿ya? No es más complejo que eso. La tercera más importante es esta, la ecológica. Y la ecológica apunta a lo mismo que la geográfica, solo que al medio ambiente, no considerando la distribución geográfica, ¿ya? Considera la ecología lo mismo que el oso polar. El oso polar está adecuado, está adaptado a un sistema ecológico bien particular que es el del polo. Y él no va a migrar para establecer la reproducción con una especie que viva en un calor extremo, por ejemplo. No lo va a hacer. Ya, por ejemplo, hay osos que se han visto en Afganistán, ya en los límites norte de Afganistán. ¿Qué está haciendo un oso ahí? Sí, pues existen los osos, creo que son los osos pardo, parece, si no me equivoco. Y el oso polar no va a ir a establecer reproducción con un oso que está completamente diferente o adaptado a un medio ambiente distinto. Entonces, las poblaciones que tienen medio ambiente muy marcados o que han marcado su evolución por miles de años, probablemente no salgan de ese medio ambiente para reproducirse. Un ejemplo más tajante sería, por ejemplo, que los peces evolucionaran para poder reproducirse en tierra, con las especies que existen en tierra. Y eso no se da. Ya, así de sencillo. Los peces tienen una ecología que está limitada al ambiente marino y las especies terrestres están limitadas al ambiente terrestre. Por lo tanto, sus reproducciones están limitadas también por eso, ya por esos ambientes. Y esa sería la ecológica. Ahí están las tres más importantes, las tres barreras que impiden la formación de nuevas especies. Ya la primera es la incompatibilidad gamética, que esa se extiende prácticamente por todo el planeta. Como un tipo de hábitat o algo similar, claro, como tal cual, es un hábitat. Entonces, si tienen hábitats distintos, no se van a mezclar. Así de sencillo, tú lo explicaste mejor que yo. ¿Ya? Entonces, claramente, al tener distinto ambiente, es muy difícil que puedan romper las barreras que el mismo ambiente generen porque tendrían que pasar por un proceso adaptativo de nuevo. Y eso va a tomar tiempo y probablemente no sea de un día para otro o de una semana para otra o en un par de años. Probablemente sean miles de años. Y ya estaríamos hablando de una evolución, forzando una evolución. Por lo tanto, sí, la ecológica está asociada directamente a los hábitats, ¿ya? Al aislamiento que generan los hábitats, ¿ya? Y eso limita que se reproduzcan todas las especies de la Tierra, ¿ya? La cuarta es la mecánica. Y esta es la que tú colocaste ahí en el chat cuando me pusiste, pobrecito, sí, ahí está. Entonces, un perro San Bernardo no se cruza con un Yorkshire, pese a que pertenecen a la misma especie, porque existe una barrera mecánica. Los órganos copuladores son incompatibles, o desproporcionados, o ambos, ¿ya? Entonces, como son incompatibles y más encima son desproporcionados, no pueden establecer la copulación, más si tienen fecundación interna, ¿ya? Si tienen fecundación externa, la barrera mecánica no existe. Por lo tanto, automáticamente ya tengo que pensar que las barreras mecánicas no existen en el mar, ya en los océanos, pero sí en la Tierra, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos contacto visible de una forma más rápida. ¿Ya? Entonces las barreras mecánicas son, podríamos decir, la que aíslan muchas veces las especies aquí en la Tierra también. Por eso es la cuarta más importante. ¿Ya? Y después tengo estas otras dos que no son masivas, de hecho aquí le podría colocar a las dos un número 5, ¿ya? Pero las voy a colocar así como secuencialmente primero. La primera es la temporal, y aquí vamos a colocar el 5, y aquí estaríamos automáticamente el 6. La temporal vendría a estar después de la mecánica, ¿ya? Porque la temporal o estacional depende esencialmente de o la estación, porque hay animales, por ejemplo, que se reproducen en ciertas estaciones específicas, y eso ya lo limita, ya de acuerdo a los equinoccios, a los solsticios, su capacidad de reproducción o el momento de reproducción. Típico ejemplo, los gatos. ¿Cuándo se reproducen normalmente los gatos? De agosto en adelante, hasta como febrero. ¿Ya? Porque según o para su cabecita es cuando más disponibilidad de sol hay, por ende más recursos disponibles hay, entonces es un buen momento para reproducirse. Muchos mamíferos, entre comillas, piensan así.
¿ya? De hecho, los mamíferos se reproducen por un mecanismo que se llama mecanismo estacional o estral, ¿ya? Salvo algunas excepciones, y ahí estamos nosotros, están los ratones también, que nosotros, y aquí me voy a meter en el carro de los ganadores, nosotros somos menstruales, ¿ya? En cierta forma hay un ciclo reproductivo todos los meses, ya los ratones también, ojo. Y hay otros mamíferos que también que tienen índices de reproducción muy altos, ¿ya? Pero los otros mamíferos como los perros, los gatos, las ovejas, las vacas, murciélagos, ballenas, funcionan en base a la estación. Entonces se reproducen en ciertas etapas, en ciertas estaciones del año. Entonces se dice que son estacionales o estrales, ¿ya? Y ahí dependen de factores ambientales como la luz, por ejemplo. De hecho, la luz es el gatillante en el caso de los gatos que activa la reproducción. Po. Como que los días empiezan a ser más largos. El hipotálamo identifica eso porque el nervio óptico pasa sobre el hipotálamo o cruza el hipotálamo. Entonces el hipotálamo identifica que hay más señales lumínicas que provienen del nervio óptico y él libera las hormonas necesarias para activar la reproducción. Y vuelvo a repetir, eso no solo se da en los gatos, también se da en otros animales. ¿Ya? Y en nosotros, en cierta forma, tenemos esa distribución, pero funcionamos de otra manera. Como los anfibios, reptiles o también. No, ahí también caen. Doy el ejemplo mamífero que es como lo más cercano, pero en el caso de los anfibios y los reptiles que tienen cierta estación o cierta época del año para reproducirse también. Bueno, los peces, pues los peces también. Los salmones son un muy buen ejemplo. Desovan en ciertos meses del año, ya que está directamente relacionado con su crecimiento. Estoy hablando del salmón salvaje, no los que se crían en centro cultivo, porque yo estoy controlando las variables, hay alimentación, reproducción, etc. En el otro caso no. ¿Ya? En el natural no, pues en el natural dependen, por ejemplo, creo que en época de primavera ellos activan su reproducción. ¿Ya? Y aumentan su masa muscular y nadan río arriba, y ahí es cuando los osos se dan un enorme festín, porque justo están saliendo de la hibernación, salmones para comer, y pueden comer más salmones de lo normal. ¿Ya? Es una travesía, sí, pues sí, es una verdadera travesía. Hay un cambio fisiológico enorme porque los salmones son ¿cómo se llama? Hidroalinos o hidrosalinos. Viven esencialmente en aguas saladas, ¿ya? Pero con el cambio fisiológico que generan las hormonas para poder activar la reproducción, ellos pueden nadar contracorriente, aumentan su masa muscular y pueden sobrevivir en un ambiente que deja de tener la salinidad que tiene el mar y tiene mucho menos sal. Entonces eso les generaría un desequilibrio osmótico, pero en ellos no ocurre. ¿Por qué? Porque se adaptaron fisiológicamente para eso y, lógicamente, al repetirse por miles y miles de años, evolucionaron para poder llevar a cabo ese proceso reproductivo, que es lo que se conoce como desove. ¿Ya? Y eso sería estacional. ¿Ya? Ojo con eso, porque depende de la estación del año. ¿Ya? Y claramente, si las especies tienen distintas estaciones reproductivas, se reproducen en distintas estaciones del año, no van a poder establecer la formación de una nueva especie. ¿Ya? Y la última es la etológica o conductual, que ya estamos en casos, pero muy, muy específicos, ¿ya? Como por ejemplo la abeja o el pavo real. ¿Ya? Las abejas, por ejemplo, hacen ciertos rituales, como que bailan, tienen un baile de cortejo. ¿Ya? Y eso en cierta forma gatilla la reproducción, porque la hembra reconoce el baile de cortejo del zángano y es capaz de reproducirse con él. Si una chaqueta amarilla o una mosca hiciera un baile de cortejo, ella no lo interpretaría como una intención reproductiva. Y al no poder interpretarla o entenderla, como que le estén hablando en otro idioma, no puede reproducirse con ellos. ¿Ya? Lo mismo pasa con los pavos reales, por las pavas. Las pavas reconocen, claro, como las aves, tal cual. De hecho, en el caso de las aves y algunos insectos son como los mejores ejemplos, algunos peces también, ¿ya? En el cual se establece un ritual de cortejo, tal cual. Entonces el pavo real abre su abanico de plumas y la hembra reconoce al que tenga el abanico de plumas más bonito y con ese se queda, ¿ya? Ay, me avisó que me quedan 10 minutos, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, la conductual está directamente relacionado a un ritual de cortejo específico. Y si las especies no congenian en el ritual de cortejo, no lo interpretan, no lo entienden, no van a formar una nueva especie. ¿Ya? Ahí están definidos todos. Yo siempre les coloco las definiciones o ahí se ve que hay harto texto, más que nada para que puedan
puedan estudiar en la casa, ya, para que no se queden solo con el palabrerío que digo yo, ya. Aunque igual creo que YouTube me transcribe en cierta forma lo que yo digo. Cuando le colocan, por ejemplo, generación de subtítulos. Creo que pues, tiene la opción igual para bajar la transcripción. Ahí hay un ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo? Una ave, tal cual. Y ahí tenemos la paloma, donde el palomo ya hace crecer el pecho para verse grande, y la paloma hembra interpretará eso como un ritual de cortejo y se quedará con el macho que tenga el pecho más grande, o el que ronque, el que, ¿cómo es que se llama? Trulula, no me acuerdo qué nombre, el que tiene el, como ronroneo de las palomas, del palomo. Y eso es lógicamente el más fuerte o el más ronco, no sé, no soy paloma para poder entender la capacidad, el llamado reproductivo. Es el ritual de cortejo, que en este caso es el ejemplo etológico, ¿ya? ¿Quedan claros? Creo que había uno, ¿no? Sí, creo que sí, había uno en el último del DEMRE. Vamos a ver, lo vamos a buscar ahí cuando me pida la pausa. ¿Queda claro? Los aislamientos reproductivos, estos son presigóticos, ahora vamos a ver los posigóticos. Sí, ya, los posigóticos, mira, yo tenía una profe de genética, porque esto me acuerdo, lo he visto en genética. Y que era la profe, porque yo en el ramo me hicieron 3 profes, me hicieron clase. Era hombre, mujer, hombre. Y la mujer, la profesora, nos dijo un ejemplo muy bueno. Nos dijo, los mecanismos presigóticos son todos anticonceptivos. Evitan la concepción del cigoto. Y ahí como que, oh, ya, perfecto, se nos iluminó y aparecieron los ejemplos espontáneamente. Y los que vamos a ver ahora son posigóticos. Ahí están, y son 4. ¿Ya? Para los animales se aplican unos más que otros, de hecho, uno más que el resto. ¿Ya? Y los postcigóticos son mecanismos abortivos, que el cigoto ya se formó. Lo que yo tengo que impedir ahora es que este embrión no termine su desarrollo o nazca muy débil o no nazcan las estructuras primordiales para sostener la vida o simplemente sea infértil, que es el caso más común. ¿Ya? Ahí hay un cuarto, que es el último, ¿ya? Que es el colapso del híbrido, que creo que te di el ejemplo de los limones y los naranjos, que son como el ejemplo más común, ¿ya? Que es cuando el híbrido tiene capacidad reproductiva, pero la tiene reducida, ¿ya? Y eso se da en animales, es imposible, ¿ya? Solamente se va a dar en vegetales o en algunos hongos, ya que tienen, que boten esporas, porque no todos los hongos botan sus esporas, y algunas dependen de otros factores, incluso de animalitos que puedan mover en cierta forma sus esporas. Lo del palomo me reparece, sí, sí, de hecho ese es un buen ejemplo. Voy a cortar la clase, ya recuerda que tenemos que esperar 5 minutos y después te envío el link de nuevo para que no me corten los mecanismos por reproductivo, ¿ya? Y partimos al tiro con un ejercicio a la vuelta. ¿Te parece? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces voy a dejar de compartir y te envío el link al tiro, ¿vale? Nos vemos. Y ahora vamos a qué pasa si se consigue formar un embrión nuevo, porque puede pasar, ya como en el caso del caballo con el burro, ya. Chuta, pasar el espermatozoide de otra especie consiguió romper la barrera de incompatibilidad gamética, consiguió meterse dentro del ovocito y ahora se estableció un nuevo embrión. Entonces lo que busca la naturaleza es evitar que ese embrión se desarrolle, ¿ya? Y si consiguiera desarrollarse y nacer, que sería otra cosa, le trata de o reducir su vida o en su defecto simplemente ser estéril, ¿ya? Para que no pueda reproducirse. En ese sentido es como súper cruel la naturaleza, ¿ya? Y esos son los mecanismos post-cigóticos. Miren, yo tenía un profe que era bien pro aborto y toda la cuestión. Entonces cuando nosotros estábamos viendo esto en la U, que era profe genética, cuando la profe de genética, cuando estábamos viendo esto, nos dijo, miren, piensen, este es un mecanismo presigótico, entonces es igual que un anticonceptivo, porque evita que los espermatozoides con el ovocito consigan fecundarse. Entonces, todos los mecanismos presigóticos son anticonceptivos, evitan que se forme un nuevo embrión. Y los postcigóticos son abortivos, porque el embrión se formó, pero lo que yo tengo que evitar es que se desarrolle. Y si consiguiera desarrollarse, lo castro, viene castrado de fábrica. Entonces, de esa manera se evita que se pueda reproducir. Esas son palabras de ella, no son palabras mías. Pero en cierta forma, si lo piensan bien,
tiene razón la señora, porque los mecanismos posigóticos lo que evitan es la formación de un nuevo embrión, ¿ya? Bueno, ahí está la definición. Yo siempre les coloco texto en las diapositivas, no para aburrirlos con el texto, porque yo rara vez, o sea, se los leo, pero no así tan aburridamente, sino que más le hago un relato. Es para que puedan estudiar en la casa, ¿ya? Es para eso, para que puedan estudiar del PPT, ¿ya? Mecanismos presigóticos, aquí lo mismo. El más común le vamos a poner el número 1, ¿ya? Como el principal. Entonces es la infertilidad del híbrido. Que de hecho ahí estaría el ejemplo de la mula y lo vamos a ver después, ¿ya? Después tendría la inviabilidad del embrión. O sea, el embrión se desarrolla pero se muere. Después tendría la inviabilidad del híbrido. Se forma el embrión, pero cuando ya se está desarrollando en las etapas finales, se muere también, ¿ya? Y el colapso del híbrido es súper raro. De hecho, en animales no se ve, en hongos se ve y en vegetales, en plantas. Y este sería el número 4. Y como les digo, solo en casos contados. De hecho, yo puedo tener polen, por ejemplo, de un limón, de árboles, de la flor del limón, y usar ese polen para fecundar a flores de los pistilos de un naranjo y formar naranjas, ácidas, pero naranjas. Entonces, esas mezclas son como muy propias a los vegetales. Los vegetales les encanta hacer mezclas entre sí. ¿Por qué? Porque tienen menos barreras de aislamiento. A diferencia de los animales, que la única oportunidad que nos reproducimos tratamos de hacerlo con éxito. Ya a diferencia de los vegetales que dependen del viento en realidad, y de la etapa estacional, del cuánto alimento juntaron, cosas así. ¿Ya? Mecanismo entonces de aislamiento reproductivo. El más importante es porque es el más común, la infertilidad del híbrido. Creo que ahí está el ejemplo. Bueno, ahí está explicado cada uno. Y vamos a la infertilidad del híbrido, que es el primero. Incapacidad del híbrido de dejar descendencia. El mejor ejemplo, ahí está, la mula. ¿Ya? Este es el ejemplo más común de todos. Bueno, está el ligre, como les decía yo, una leona con un tigre macho. Los osos, el oso polar con el oso pardo también se pueden mezclar. Las cebras con los caballos creo que también se pueden mezclar. ¿Ya? Y hay otro animalito, ¿qué otro más? Creo que un tipo particular de tortuga con otra tortuga nada que ver, también se pueden mezclar. Es como una tortuga terrestre con una de mar. No me acuerdo específicamente los nombres, pero sí se puede. Con los salmones. El salmón del Atlántico, que es como el más masivo en el sur de Chile, con ¿cómo se llama el otro? El salmón cojo, que son distintos. El salmón cojo y el salmón del Atlántico son distintos y son especies distintas y se pueden mezclar, ¿ya? Así que ojo con eso. Son como primos, es como un matrimonio de primos, pero son especies distintas, que lo puedan asociar a algo. Les doy todo ejemplo. Después tenemos el segundo, incapacidad del embrión de desarrollarse. O sea, se formó el embrión, pero lamentablemente cuando empiezan a formarse sus estructuras vitales, no se terminan de desarrollar. No sé, pues no le aparecen los pulmones, por ejemplo. No tiene cómo respirar. O no se desarrolla la branquia en el caso de los peces. ¿Ya? Lo mismo, no puede respirar. Se termina muriendo. ¿Ya? Inviabilidad del híbrido es incapacidad del híbrido de sobrevivir hasta la madurez. O sea, nace, pero nace muy débil. Y lamentablemente se muere. ¿Ya? O tiene muy pocas probabilidades de vivir. Y aún así es estéril. Entonces tampoco se puede reproducir. ¿Ya? O es muy visible, que también puede darse. Imagínense, tienen un oso polar y un oso pardo. ¿Ya? Y el oso pardo se cruza con el oso polar y el oso polar se fue a comprar cigarros. Entonces el oso pardo, el oso café, tiene ahora un hijo café y un hijo blanco. Entonces, cuando va a la manada caminando y lo ve un lobo, un grupo de lobos, al depredador, ve al blanco de lejos, o el que tiene mancha blanca o pata blanca o el lomo blanco, lo va a ver. Y al verlo, claramente es más fácil de que sea objetivo de los cazadores, de los depredadores, que de los que pueda sobrevivir, porque los otros dos. ¿Ya? Entonces, imagínense, pues la osa va a agarrar al oso café y se va a ver un enorme osote, el lobo ni se va a acercar, pero va a agarrar a este oso medio mezclado y probablemente sí se distinga. Entonces, claramente ahí hay una menor probabilidad de sobrevivir. Y el cuarto, que es el colapso del híbrido, es una disminución de su capacidad fértil. Que es el ejemplo que les di. Yo puedo, por ejemplo, mezclar flores para que no piensen o no aíslen la reproducción solo a los animales, sino que los vegetales también se reproducen. Yo puedo tener, por ejemplo, flores de limón. Yo acá en el patio tengo, de hecho, un limón. Y estas flores de limón podrían mezclarse
este polen en los pistilos, en las flores del naranjo que está un poquito más acá. ¿Ya? Podría hacerlo, porque de hecho es la dirección del viento, toda la cuestión, tan cerca, los polinizadores son los mismos, entonces podrían mezclarse ese tipo de polen, ¿ya? Y generar un arbolito, un fruto, ya como les decía, una naranja, pero que sea muy ácida. Y esas pepitas que va a tener esa naranja muy ácida podrían generar un nuevo, un limón naranjo, ¿ya? Una mezcla de los dos, ¿ya? Pero esos descendientes tienen una fertilidad muy poca. O sea, el árbol que creció de esta mezcla entre el limón y el naranjo tiene muy pocas flores. Y como tiene menos flores, llama menos la atención de los polinizadores. Y como él depende de un polinizador para poder activar su reproducción, su capacidad reproductiva es más baja. Eso no les puedo dar un ejemplo en animales porque no existe. Solamente se dan en vegetales y en hongos. Ya, por eso es que doy este ejemplo con los limones. ¿Ya? Así que es posible. ¿Ya? Y de hecho, cuando en las personas que cultivan plantas, o sea, a flores, perdón, plantas, sí, flores, para ser más específico, que tienen cultivos de tulipanes o de rosas, si se dan cuenta, siempre las dan las rosas de un color, pero después de un rato tienen que cortarlas. Claro, porque los polinizadores, que son los que le polinizan, le fertilizan sus plantas, llevan polen de otras flores y se las manchan. Entonces, yo que estoy vendiendo puros tulipanes blancos y de repente me empiezan a aparecer tulipanes jaspeados con marquitas rojas. Ah, seguro se me vino ese fue polinizado por una abeja que andaba dando vuelta en un rosal. Entonces el polen del rosal se mezcló con la flor de tulipán y generó esta mezcla rayada. ¿Ya? Y claramente ese no llama tanto la atención probablemente a la abejita y se va a terminar muriendo con una baja capacidad de reproducción. ¿Ya? Entonces igual como que se busca preservar, va a sonar súper racista, lo puro por sobre lo híbrido. ¿Ya? Pero es la selección natural la que está hablando ahí. Yo creo que le había dicho que la selección natural es súper racista y súper cruel. Y así en realidad. Dudas con respecto a esto. Mecanismos postpsicóticos que en cierta forma eliminan la capacidad de un ser vivo mezclado, de poder terminar su desarrollo o de reproducirse, como es el caso ahí sí, de la mula. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Qué le pasó a la Antonia que me tiró la manito para abajo? El dedo, no la manito. No, que no tengo duda. No tienes duda, la tiraste para abajo en realidad. Ya, dale. Eso, po. Y eso era lo que me quedó de la clase pasada, que era como para una clase completa, ¿ya? ¿Y qué vimos? Hagamos el cierre, que creo que no lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Definimos especie, entonces, como el conjunto de poblaciones de individuos que generan descendencia fértil. Ojo, fértil. Gatitos con gatitos tienen más gatitos fértiles para perpetuar el ciclo de fertilidad, ¿ya? Y estos gatitos están aislados. No se pueden cruzar con los perros, no se pueden cruzar con los conejos, no se pueden cruzar con los zorros porque hay un aislamiento o varios, ¿ya? Aislamientos que impiden la formación de nuevos embriones, ¿ya? Embriones híbridos, embriones mezclados, ¿ya? Creo que se puede formar un híbrido con los gatos. El gato montés en el campo es muy común. El gato montés cuando identifica una gata doméstica, pucha, lamentablemente puede ir a reproducirse con ella, por lo malo que la pobre gata no la trata muy bien el gato montés, pues entonces hay que tratar de evitar esas mezclas. Esos gatitos que van a nacer, ¿ya? Son híbridos, porque no van a poder reproducirse y son medio salvajes, entonces como que a la gente no les gusta mezclarlos mucho. Es más salvaje que un gato normal. Especie. Y aparte de eso, la especie tiene variabilidad genética, por eso es que vuelvo a repetir, no puedo mezclar todas las plasticinas de colores, porque si no me queda una única masa de un único color. Ya tengo que tener plasticinas de distintos colores para tener variabilidad. Aquí el concepto es el mismo, ¿ya? Y esa variabilidad opera, perdón, claramente sobre la selección natural, y ahí aparecen estos mecanismos que vamos a ver, estos que están aquí, la próxima semana. Entonces aquí dejo el enganche para la próxima semana, donde vamos a ver los mecanismos de adaptación y claramente definen o favorecen la sobrevivencia de los más aptos, y estos mecanismos de adaptación son de tres tipos. Ya la adaptación morfológica, funcional, etológica, pero como les digo, todo esto es de hecho la próxima semana. ¿Ya? Ya, pues chiquillos, un gusto como siempre, les subo todo. No les voy a poder subir todo al tiro, pero sí les voy a subir prácticamente todo, ¿ya? Ahora y en la tarde les termino de subir el video, que es como lo que más se demora, ¿ya? Un abrazote, cuídense, nos vemos.
Chao, Muy chao, bien, profe. profe. Chao Nos Ángel, chao vemos. Antonia. Chao. Nos vemos. Chau, chau.